para darle la bienvenida a otros dos compañeros con los que tenemos que hablar de muchas cosas, de situaciones muy importantes, de situaciones que son difíciles hasta cierto punto. Saludo con mucho gusto a la asesora en políticas públicas del UNAM, a la queridísima Renata Turrell. ¿Cómo te va, Renata? Hola, mi querido Toño, qué gusto estar por acá contigo y con todo tu auditorio. Me muero de emoción de platicar con ustedes. Pues se va a poner bueno, querida Renata, y también saludo con mucho gusto a nuestro querido compañero, doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, doctor? Hola Toño, bien, pues qué gusto estar aquí, compartir la mesa con Renata y pues vamos, adelante. Vamos a darle. Hay un tema que he venido intentando plantear desde temprano, pero o entra la mañanera o se nos va esto y aquello. Me refiero a las declaraciones, queridos compañeros o queridas compañeras, de Porfirio Muñoz Ledo, un personaje que pues recientemente ha mostrado, no recientemente, ha sido así siempre su carrera política, los únicos intereses que tiene, la idea que tiene él sobre México, sobre la política. Cuando le conviene a los conservadores, lo quieren ensalzar como un gran luchador político y cuando no, bueno, pues como un porro. Eso ha ocurrido durante tanto tiempo que desafortunadamente hemos tenido a Porfirio Muñoz Ledo en la política en México, pero en efecto, en mi opinión, se ha convertido siempre en una veleta. Ha sido una veleta. Dicen por ahí que cuando desaforaron al presidente López Obrador se fue a dar la vuelta a San Francisco y cosas así. Hay situaciones muy interesantes sobre el mismo Porfirio Muñoz Ledo y ahora en esta actitud que tiene completamente en contra de la Cuarta Transformación, a pesar de ser de Morena, luego de que no consiguiera ser el presidente de ese partido, salió con decir que, y ahí se lo va a poner don David en pantalla, por el bien de México, López Obrador a su rancho, ya, dice. Hoy renunciaron a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, funcionaria ejemplar y patriota, y reconocida por la Comunidad Económica Mundial. No hay razón ni sino obsesión de López Obrador por imponer su política retardaria en materia de energía, contraria a todos los tratados de que México ha suscrito. Por el bien del país, el que debiera irse a su rancho es el que la despidió López Obrador. Se refiere a la finca que tiene, bueno, la quinta que tiene ahí en Palenque, Chiapas, llamada La Chingada. No sé si doña Ceci nos pueda rescatar lo que dice el presidente López Obrador sobre esto en la conferencia de prensa mañanera cuando le preguntan precisamente sobre la secretaria. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Vamos, no le responde a Porfirio Muñoz Ledo, no creo que se rebaje a ese nivel, pero pues sí responde que pues, él no sabe ni bien qué pex, ¿no? Casi, y que puede ser que haya llegado la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y determinado que pues va a cambiar a su equipo, como lo hace mucha gente cuando llega a un nuevo puesto, ¿no? Y que es muy válido. Vamos a ver, escuchar esto que es el presidente y lo platicamos con Renata y con Víctor. Sí, parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria. No sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno si son buenos si es bueno su desempeño, ¿no? Entonces, eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía y hoy, más tarde, se va a dar a conocer ya el nombre del subsecretario de Economía. Bueno, pues ya queda, ¿no? Que van a dar a conocer quién será este subsecretario. Querida Renata, yo veía esta situación de Porfirio Muñoz Ledo, pues en uno de esos arranques que más que exhiban algún tipo de problemática de salud física, pues es salud mental, ¿no? Veo, por ejemplo, al chayotero Marco Levario Turcot,
explotar lo que se sacó, y disculparás tú mi expresión tan escatológica, pero lo que se sacó del trasero de que supuestamente la maestra Delfina está enferma, cómo han intentado explotar la salud del presidente cuando es un presidente que se dan todos los días esta conferencia de prensa mañanera y después de una angina de pecho ahí estuvo en la conferencia. Y bueno, pues hay personajes políticos como Porfirio Muñoz Ledo que evidentemente pues no están bien de sus cabales, no están bien de su físico ni de su mente, y ahí están dando este tipo de comentarios que no son ni por el bien de México ni por el bien de ellos mismos, y en una situación que es verdaderamente lamentable. Yo considero que cualquier secretario o secretaria que llegue tiene que determinar a su equipo para poder actuar bien. No sé qué opinas tú. Totalmente. Yo siempre cuando veo a Porfirio Muñoz Ledo me acuerdo de esto que Andrés Manuel López Obrador se la pasa diciendo, que hay que saber cuándo retirarse y que es mejor que él nos recuerda, ¿no? Que cuando se acabe su sexenio se va a descansar, a leer, a escribir, porque considera que quedarse mucho tiempo o no darse cuenta cuando uno debe salir, pues afecta incluso el legado que uno pudo haber dejado, ¿no? Nadie le cuestiona muchas cosas de las que hizo Porfirio Muñoz Ledo en el pasado. Sin embargo, su comportamiento en los últimos tiempos, pues la verdad da mucha tristeza, ¿no? Ver que se esté comportando mucho más como las Lili Telles, como la oposición, que como una persona que en ciertos momentos de su vida ha luchado por la izquierda. Creo que esto nos lleva a analizar que la única oposición que existe en este país es la interna de Morena, ¿no? Dada la poca propuesta, hoy lo decía el presidente de la mañanera, ¿no? Que Claudia X González esboce su proyecto de nación, sus 50, sus 100 puntos, los que tenga que tener. El único proyecto de nación que presenta la oposición es esa reacción a cualquier cosa que tenga que ver con el presidente. Incluso cuestiones por las que ellos habían votado en el pasado o por las que ellos hubieran incluso estado de acuerdo en el pasado, siempre y cuando vengan del lado de López Obrador, su respuesta va a ser una reacción. Y eso no es un proyecto de nación, ¿no? La reacción no debería de ser un proyecto de nación. Los panistas, los priistas, los pocos perredistas que deben quedar, tienen derecho a que sus dirigentes, que sus partidos políticos hagan una propuesta de nación seria. Y yo considero que esto no existe, lo existe dentro de Morena, hay una oposición que se está construyendo dentro de Morena. Sin embargo, gran parte de esta oposición, si no es que toda, desgraciadamente se está comportando como la oposición externa, como la oposición del PRIAN. Me refiero en específico a Porfirio Muñoz Ledo, en su momento a Germán Martínez, bueno, por supuesto la más emblemática, Lili Telles, que ella por lo menos tuvo la decencia, bueno, Germán Martínez por lo menos ya se posicionó mejor, tuvo la decencia de salirse. Me parece más respetable la posición de Lili Telles que estar poniendo estas reacciones viscerales, con todo respeto, del señor Porfirio Muñoz Ledo hacia el presidente. No porque no se pueda disentir con él, sino porque eso no está disintiendo, ahí no hay un debate político, no hay un debate ideológico, simplemente está despotricando como lo hace la oposición. Entonces, a mí me parece muy sano que dentro de un partido político tan grande, tan nuevo, tan vivo como es Morena, exista una discusión interna sobre cuál es el proyecto de nación que esperamos hacia el futuro post Andrés Manuel López Obrador. Y ese debate, si bien no frontal, pero sí se está teniendo dentro de las corcholatas, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de nación distinto al de Marcelo Ebrard y distinto al de Adán Augusto. Pero entre los tres hacen una propuesta de hacia dónde debe de ir el obradorismo hacia adelante, sin descalificaciones, sin estar dinamitando el propio partido. Sin embargo, esta otra ala que se quedó un poco haciendo berrinche por no haber llegado a esas posiciones de dirigencia o a esas corcholatas como ellos hubieran querido, el caso de Porfirio Muñoz Ledo, el caso del senador Ricardo Monreal, reitero que en mi parecer se están pareciendo mucho más a una oposición como la del PRIAN, que no le sirve al país, que no le sirve a la oposición, que no le sirve a sus figuras públicas. Entonces no me queda muy clara la estrategia que traen detrás, más allá de querer dinamitar
el trabajo que se está haciendo dentro de Morena y esas discusiones que sí son relevantes y que sí deben tener nuestra atención porque es algo complejo, ¿no? Cualquier sucesión es compleja, en una transformación, por supuesto que muchísimo más, y que los proyectos de nación que presentan los tres diferentes candidatos, por lo menos los tres punteros, para no dejar a nadie fuera, pero sí los tres punteros, pues son proyectos distintos, pero todos dentro de un marco de respeto por este camino construido en el obradorismo, contrario a lo que está haciendo Ricardo Monreal o Porfirio Muñoz Ledo, mi querido Toño, mi querido Víctor. Le pido a don David que nos grabe para preguntarte, doctor, ¿tú consideras que en efecto en estos momentos hay una oposición que se está construyendo dentro de Morena? ¿Concuerdas con la querida Renata Turrent? Digo, es normal que dentro de un partido haya diversas corrientes de pensamiento, ¿no? Así como mencionaba Renata, pues hay un gran paraguas, ¿no? Que en este caso, pues es el obradorismo, pero pues a su interior, pues es probable pues que haya disidencia en todos los partidos, es normal que haya corrientes de pensamiento. Digo, también hay que pensar, pues en el marco en el cual se dio la elección de 2018, cuando finalmente López Obrador arrasó, de tal manera que no hubiera lugar a dudas, lugar a fraudes más bien, como sucedió en 2006, ¿no? Por ejemplo, y en 2012, que ahí más bien el fraude fue por el tema del financiamiento. Entonces, pues para que ya no hubiera más dudas y que ahora sí la tercera fuera la vencida, pues se le abrió la puerta, creo yo, a algunos personajes indeseables, como Germán Martínez, que ya lo comentó Renata, Lili Telles, bueno, ya hasta me olvidó el nombre, Sergio Mayer, ¿no? Por ejemplo, a este tipo de figuras, creo yo, pues como estrategia para dar la impresión que hasta los calderonistas, ¿no? Como Gabriela Cuevas y Germán Martínez, pues habían sumado a este proyecto. Digo que no se extrañe que evidentemente, pues después, bueno, y Lili Telles ahí que está en pantalla, que evidentemente, pues después traicionaran, ¿no? Pues eso era de esperar. De otras figuras más dubitativas, como el senador Monreal, de las cuales honestamente yo tampoco esperaba nada desde 2017, y bueno, y hay algunos esbirros que tiene, que pues también han caído bastante bajo, pues era lógico, ¿no? Que su ambición de poder, porque eso es lo que en realidad tienen, al igual que Porfirio Muñoz Ledo, pues tarde o temprano hiciera que se quitaran las máscaras. En el caso de Porfirio Muñoz Ledo, pues la constante también en su vida, pues ha sido la traición, hasta desde el momento en el cual decidió salirse del PRI y formar parte del Frente Democrático Nacional, probablemente la mejor aportación a la democracia, eso sí hay que reconocer lo que ha hecho en su vida, pero más adelante, pues al no obtener la candidatura, digo, valga ahí la comparación o la analogía con el senador Monreal en 2000, pues decidió irse con Vicente Fox, y Vicente Fox, creo yo, o quien lidera, o quien estuviera ahí dentro de esa coalición, pues sabían, ¿no? De qué pie cogea Porfirio y pues lo mandaron muy lejos, de embajador ante la Unión Europea. Posteriormente, bueno, pues regresó nuevamente al rebaño del obradorismo a partir del desafuero y pues se ha mantenido más o menos ahí, pero bueno, pues al no ver sus ambiciones de perpetuarse como presidente de la Cámara de Diputados, pues hizo berrinche y volvió pues a lo que ha sido la constante en su vida, ¿no? Que es la traición. Entonces, pues no me extraña. Y sí, como decía Renata, y bueno, y Kurt Cobain retomando también para una canción, ¿no? O sea, que es mejor explotar que irse pues yendo poco a poco. Yo creo que eso es lo que debió haber hecho Porfirio, ¿no? O sea, retirarse a cierta edad, después de haber entregado la banda presidencial en una transición que no se había dado anteriormente, y pues retirarse con esos honores y no ser el ridículo que está haciendo ahorita. Pues al igual que creo que el senador Monreal, ¿no? También, y ser más justamente pues palero de la oposición. Y coincido con Renata en lo que menciona, o sea, el obradorismo es tan fuerte pues que hasta les tiene que mandar figuras más fuertes a la oposición
Bueno, digo, Lili Tellas hace el ridículo, ¿no? Pero digamos, a algunas personas, algo un poquito más serias, como podría ser Monreal, bueno, y algunos de sus esbirros por ahí que tienen espacios en algunos otros canales de la televisión mercenaria, pues son digamos que o sea, las figuras que aparecen más en la oposición, ¿no? Porque los demás pues están desdibujados. Uno piensa en personajes grises como Enrique de la Madrid, bueno, ya del PRI ni se sabe, ¿no? Ayer el presidente presentó una lista por ahí, digo, unos que francamente pues son de risa, como Chumel Torres y Lili Telles, entre otros por ahí, y otros que a lo mejor tienen un perfil probablemente más serio, pero pues ya bastante choteados, ¿no? Quizá como Beatriz Paredes, Osorio Chong, que pues ya no coordinan ni a su propia bancada, y pues sí, parece ser que tienen más reflejo en la opinión pública voces como la de Monreal. Yo no diría que la de Germán Martínez, porque pues ya está bastante quemado el señor, pero bueno, pues ahí hay algunas figuras, ¿no? Que el obradorismo hasta les echa la mano, mandándoles ahí a algunos opositores. Y ahora, en relación con la salida de la subsecretaria, pues creo que esto tiene que ver ya con la profundización y justamente con el legado, ¿no? Y los candados que quiere dejar el presidente para quien vaya a continuar su proyecto. Creo que está sabiendo leer muy bien la coyuntura internacional en el sentido de que, bueno, pues está por una parte el nearshoring o el desacoplamiento de las cadenas productivas entre Estados Unidos y China, y eso nos beneficia a nosotros, porque muchos de ellos, pues, de esas industrias se están relocalizando a México, aprovechando la cercanía con Estados Unidos, la cercanía geográfica, pero también el marco del TEMEC, por otra parte, y pues también el hecho de que tenemos mano de obra todavía barata, de alguna forma, aunque bueno, pues ha habido una recuperación, como todos sabemos, del salario mínimo histórica, ¿no? De los últimos 40 años, pues que también creo que es uno de los principales legados del obradorismo. Y pues muchas de estas industrias se están relocalizando, incluyendo propias industrias chinas, que ya ven en México una oportunidad. Y bueno, por el otro lado, pues también el conflicto entre varias de las potencias de la OTAN y atrás de Ucrania, junto con Rusia, y que pues esto no pinta que vaya a mejorar ni en el corto ni en el mediano plazo, y que incluso también seguramente va a haber un desacoplamiento de la dependencia que tiene Europa respecto a los energéticos rusos. Y pues en ese sentido, creo que el presidente supo leer bien la coyuntura, que Estados Unidos está distraído con esos dos conflictos de mayor envergadura, y pues aprovechar que, ya desgraciadamente no tenemos los yacimientos petroleros que teníamos en los años 80, 90 y 2000, que todos se fueron básicamente para pagar deuda y para pagar lo que los oligarcas mexicanos no pagaban, y también para gastos superfluos, ¿no? Y corrupción. Pero bueno, pues algo nos queda, y ese algo pues es muy valioso, particularmente en la coyuntura internacional en la cual estamos. Entonces, y pues una de las generalas del presidente es Raquel Buenrostro, que ya sabemos que se caracteriza pues por ser una mujer fuerte en sus decisiones, en la toma de decisiones, y pues seguramente tendrá que ver mucho con eso, con la negociación, dado que justamente pues no se pudo aprobar una reforma energética que ahorita, aún con los cambios pues que se pudieron hacer, nos están beneficiando, ¿no? No tenemos las tasas de inflación que tienen otros países, y eso se debe mucho pues a esos cambios que se pudieron dar en las leyes secundarias, pero bueno, pues está todavía este asunto pendiente. Entonces, probablemente pues el papel de Raquel Buenrostro vaya a ser pues encabezar esas negociaciones. Habrá que ver pues a quién nombra como subsecretario en materia de comercio internacional, pero pues será aprovechar la coyuntura en ese sentido y pues tratar de obtener lo más que pueda. Y hay que recordar que de manera histórica, cada que Estados Unidos se pelea, pues México sale beneficiado. O sea, presidentes como Lázaro Cárdenas también supieron leer muy bien la coyuntura para hacer una expropiación petrolera justamente de un conflicto internacional, que ojalá no sea el caso, o si va a ser el caso, que sea leve, y pues aprovechar esa coyuntura para avanzar los intereses de la nación. En su momento fue la expropiación petrolera,
Más adelante también Ávila Camacho te supo leer esa coyuntura y pues para aprovechar y avanzar la industrialización de México, pues digo, guardando mucho las distancias, es algo análogo. Entonces pudiera ser que algo bueno salga de ahí. Y ahora que el doctor Víctor Aramburu menciona, y le pido a don David que nos grabe con esto, menciona a los candidateables, a los candidatos a la presidencia conservadores en esta burla absoluta. A mí no me queda más que decirles, queridos compañeros, querida Renata y querido Víctor, que pues es más que evidente que la elección, como bien lo han planteado ustedes, no va a estar definida por un partido u otro, no va a estar definida por un candidato de un partido u otro, sino por Morena, ¿no? Esa es la realidad. Se disputará en la primaria de Morena, que vendrá siendo, en todo caso, pues eso, ¿no? La encuesta. Y hoy en la conferencia de prensa mañanera, Nancy Flores, nuestra colega periodista de Contralínea, planteaba cómo es que esto ya lo conocen desde las esferas del poder, ¿no? ¿Cómo conocen esto? Esos poderosos que utilizan estos servicios de inteligencia, incluso habla de un centro clandestino en Santa Fe, que ya saben que la elección del 2024 está perdida para el conservadurismo, pero que utilizan, por ejemplo, este espionaje para otro tipo de finalidades, para determinaciones en el Congreso, por ejemplo. Y quiero pues discutir con ustedes, analizar con ustedes, que ayer no quedó claro si fue una jueza o un juez, pero uno de estos juzgadores de siempre en el panista Guanajuato le dio la razón a una organización civil y mediante un amparo frenó la administración de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy el presidente López Obrador dijo que pues no pasaba nada, ¿no? Que no se detiene la determinación de la Guardia Nacional, que sigue en manos de la Sedena. Esto fue lo que dijo. Vamos a ver y escuchar al presidente y lo comentamos en unos momentos. Sí, hay como 30 o 53 amparos. Ya esto está como el aeropuerto de Felipe Ángeles o como el Tren Maya. Pero se están atendiendo y no se suspende la actividad. No es por incumplimiento a la ley, sino porque el alcance de lo que se dio a conocer no impide legalmente que siga actuando, operando la Guardia Nacional. Pues sí, es como cuando nos vamos de vacaciones, que estamos de vacaciones y nos está yendo todo muy bien, a todo dar, pero pues no sé, vamos a la playa y de pronto los mosquitos no nos dejan y es muy incómodo, ¿no? Es muy incómodo tener a los mosquitos constantemente picoteándonos y etcétera, nos tenemos que poner repelente o vayan a saber ustedes qué. Y me refiero, por supuesto, en un comparativo muy básico a lo que están haciendo los conservadores en México. Al saber que no van a poder ganar la elección en 2024, establecen esta serie de amparos y, al fin y al cabo, se establece la verdad al final, querida Renata Turrent, pero continúan en sus intenciones, como lo han hecho con el Tren Maya, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como tantas cosas, y ahora con algo tan importante como es que para enfrentar la crisis de seguridad y de violencia en México, la Guardia Nacional continúe siendo administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional con tal de que no llegue otro Genaro García Luna. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Así es. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el hecho de que estén la oposición, la estrategia de la oposición ha ido en dos vías, si me permiten hacer un reduccionismo. Por un lado, una estrategia mediática de calumnias, ya vemos todo esto del rey del cash, toda la infodemia que construyen alrededor de cada una de las decisiones que toma el gobierno federal, que no les ha podido funcionar por la estrategia de López Obrador, de su mañanera, porque la gente se ha concientizado, porque genuinamente creo en este diagnóstico que tiene el presidente López Obrador de que la gente en México estamos muy a las vivas y ya no caemos en esas mentiras. Entonces, esa es digamos, una patita de su estrategia. Y la otra, dado que esta no les ha funcionado muy bien y dado que no han podido ganar en las urnas ni hacer política,
ha sido la judicialización de la política, ¿no? Entonces, todo lo han tratado de llevar al ámbito judicial mediante amparos, lo han hecho, como bien decía el presidente, con el aeropuerto, lo han hecho con el Tren Maya, lo están haciendo ahora con la Guardia Nacional, dado que no han logrado ganar elecciones que les permita tener la representación que necesitan en el legislativo para frenar o no, por lo menos no las reformas. Las constitucionales pues sí las han podido frenar en esta segunda parte del sexenio, pero las reformas no. Entonces creo que el hecho de que todo lo estén llevando al Poder Judicial también nos debe hacer, eso es un paréntesis, pero que también nos debe llevar a hablar sobre el Poder Judicial y la falta de, digo, el Poder Judicial, sabemos, yo creo que de los tres poderes es el más podrido, el que tiene más deficiencias, porque tampoco tiene controles democráticos, ¿no? Los jueces que están ahí no tenemos la ciudadanía no tenemos ningún control democrático con el Poder Judicial como sí lo tienen en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, creo que siempre, o muchos de los temas de la coyuntura nacional nos llevan a hablar del Poder Judicial, desgraciadamente, y desgraciadamente no se ha podido avanzar mucho en ese tema, por más que el ministro presidente Saldívar ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo en hacerlo. Ha sido uno de los elefantes reumáticos que menos hemos podido avanzar. A mí me sorprende que en esta judicialización he estado en otros debates, en específico estuve en un debate con algunas feministas que están en contra del gobierno, en general el proyecto de transformación, y una de ellas decía en el debate que AMLO, al querer militarizar el país y no se quiere, que lo hace de manera autoritaria y que no se quiere someter a procesos democráticos. Y yo le contestaba, pero ¿cómo crees que se pasó la Guardia Nacional? ¿Cómo crees que pasó la reforma de la Guardia Nacional? O sea, sí sabes que pasó por un proceso legislativo y que ese Congreso de la Unión la elegimos los y las mexicanas. Que Morena tenga mayoría y que a ti no te guste las decisiones que haga Morena es perfectamente entendible, así es la democracia, ¿no? Tenemos diferentes opiniones. Lo que me sorprende en la narrativa de la oposición es que suelen hablar de esta falta de democracia o de falta de de someterse a procesos democráticos cuando avanzan políticas públicas por parte del presidente López Obrador, cuando quien en realidad no está respetando esos procesos democráticos que se ven en el legislativo es justamente la oposición tratando de judicializar toda la política, ¿no? Mediante amparos, mediante litigios del tipo que están haciendo con, repito, el Tren Maya, el aeropuerto y ahora con la Guardia Nacional. Es por eso entonces que vemos que probablemente se geste un segundo intento de pasar la reforma de la Guardia Nacional, y esto será muy interesante un poco en el contexto político de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, porque recordar que son los últimos dos bastiones, digo, ganó Durango ahora el PRIAN, pero un poco fueron en alianza, aunque bueno, claro, el gobernador es priista, pero los últimos dos bastiones priistas donde no ha habido ningún tipo de oposición, me parece en los últimos 100 años, ¿no? Ni en el Estado de México, ni en Coahuila, o sea, no ha habido cambio de gobierno. En esos dos estados, pues las elecciones son ya, ¿no? Están a la vuelta de la esquina. Entonces, la postura política que tendrá el PRI al enfrentarse a elecciones y el costo político que tendría que pagar, así como creo yo en mi evaluación lo pagó con la reforma eléctrica, deja un espacio de acción política para que pueda tener Morena para convencer, como debe ser la política es convencer, hacer acuerdos, negociar, explicar, con el PRI, donde posiblemente se pudiera volver a proponer una reforma constitucional. A mí me gustaría cerrar este tema de la Guardia Nacional, que suele ser controversial, recomendando un texto de sentido común de Juan Pablo Morales, donde hace una aportación a la conversación pública, creo, muy importante, y es
que pareciera una cuestión muy técnica, pero en realidad tiene implicaciones en el debate público muy importantes. Y él lo que decía es que dentro de la conversación pública se decía que el ejército estaba absorbiendo a la Sedena. Y él aporta, dice, si ustedes leen bien la reforma a la Guardia Nacional, la Sedena absorbe a la Guardia Nacional y ahora la Sedena tiene 3 comandancias, la de la Guardia Nacional, la de las Fuerzas Aéreas y la del Ejército. Las 2 últimas, las Fuerzas Aéreas y el Ejército, y por eso es importante, y no solamente es semántico, es importante esta aportación que hace Juan Pablo, el Ejército y las Fuerzas Aéreas tienen comandancias con un adoctrinamiento y con un entrenamiento de ejército, de Fuerzas Armadas, mientras que la comandancia de la Guardia Nacional es un entrenamiento, son objetivos de una policía militar. Esto es importante porque en cuanto a que los objetivos son distintos, el objetivo de la Guardia Nacional es mantener la seguridad pública, los derechos humanos, la propiedad privada, como hace cualquier policía militarizada en cualquier parte del mundo. Esta diferencia de que la comandancia de la Guardia Nacional es distinta a la del Ejército y distinta a la de las Fuerzas Aéreas, permite que la Guardia Nacional eventualmente desplace el trabajo de seguridad pública que están haciendo las Fuerzas Armadas hoy. Y eso es relevante porque es la única ruta de salida para las Fuerzas Armadas, porque no existe otra. Decir con esta consigna de vamos a desmilitarizar el país es irresponsable, es ilógico, no se puede, ninguna persona experta en este tema todas las personas saben que no se puede desmilitarizar un país que tiene un crimen organizado con el armamento que tiene. Es imposible, desgraciadamente. Pero sí es importante tener una ruta para sacar a las Fuerzas Armadas y tener una policía que esté entrenada en otros ámbitos que no sean los bélicos, como es el Ejército. Y en este sentido, la consolidación de la Guardia Nacional es la ruta de salida de las Fuerzas Armadas a mediano plazo, ¿no?, de las calles, y que tengamos a esta fuerza de seguridad pública, que es la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, su estrategia de seguridad pública se coordina y se dirige desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es relevante para la seguridad pública de nuestro país. Entonces, todo esto para cerrar diciendo que la consolidación de la Guardia Nacional es una prioridad para el presidente López Obrador, por supuesto que lo es, porque ya vimos, y yo no he leído, y si estoy equivocada, por favor, háganmelo saber, ojalá que nos pudieran explicar los que están en contra de la reforma de la Guardia Nacional o de la consolidación de la Guardia Nacional, cómo es que proponen tener una policía federal que permita que no acabe siendo la Policía Federal de Genaro García Luna y de toda la corruptela y pues narcopolicía alrededor de esa Policía Federal. ¿Cuál es el plan para sacar las Fuerzas Armadas de las calles y construir una Policía Federal seria que no acabe en manos de un García Luna, si no es la consolidación de la Guardia Nacional? Yo no he escuchado un solo proyecto serio al respecto y por lo tanto me parece que el ataque jurídico a la Guardia Nacional pues no le ayuda al país ni a la discusión más bien creo que la discusión tendría que estar centrada en ver de qué manera se le ponen controles democráticos a la Guardia Nacional. Eso, claro, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que puedan faltar, que se pueda discutir eso. Pero el tratar por cuestiones políticas de destruir este intento de consolidación de la Guardia Nacional mediante el Poder Judicial, creo que no le ayuda ni a la conversación pública, ni al país, ni al problema tan grave de seguridad pública al que desgraciadamente nos enfrentamos, mis queridos compañeros. Pero queda claro, y de hecho le pido a don David que nos grabe para escuchar la opinión de Víctor Aramburu, el doctor en políticas públicas. Creo que queda claro, querida Renata, Víctor, que pues no están ellos comprometidos de ninguna forma con ninguna situación que sea propositiva para México, que es verdaderamente el puro golpeteo, la pura política. Vemos a Marco Cortés una y otra vez
tuitear o hacer declaraciones en los medios de comunicación corporativos de cómo es que supuestamente su partido lo que está intentando es oponerse a la destrucción de México, Alito Moreno igual, ¿no? A situaciones que son verdaderamente preocupantes para ellos, pero quedan exhibidos frente a la población, frente a la gente, como mentirosos, ¿no? Es algo incluso de sentido común que ante una crisis humanitaria como la que se enfrenta a México en estos momentos, es absolutamente necesario que, como dice Renata Turrent, se consolide la Guardia Nacional por un lado, se puedan extender las tareas de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas y vamos, se puede establecer un pilar desde el cual actuar en materia de seguridad. ¿Qué opinas tú de esto, doctor? Pues cosa que no hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón violó la Constitución al sacar al ejército y utilizarlo para tareas de seguridad pública e incluso detener a autoridades legalmente constituidas, como fue el caso de los presidentes municipales en Michoacán, por ahí de inicios de su sexenio, y que con eso inauguró su llamada guerra contra el narcotráfico, que a estas alturas pues ya sabemos que más bien era a favor de un cártel en particular, utilizando además como instrumento a la Policía Federal de García Luna, y no solamente era García Luna, o sea, varios de sus lugartenientes, Luis Cárdenas Palomino, entre otros, pues están detenidos también y sujetos a proceso judicial. Entonces, pues de lo que se trata, bueno, y Peña Nieto lo siguió haciendo, mantuvo esa Policía Federal, al menos ya no con estas personas como cabecillas de la Policía Federal, pero también continuó con el ejército en las calles y con una estrategia bastante punitivista. Por ahí más o menos, digo, también hay que reconocerlo un poco, por ahí más o menos de 2016 hubo un cambio de estrategia y ya se dejó de perseguir o de hacer decomisos a lo loco de marihuana y de amapola, y centraron un poco más su estrategia pues quizá en la pacificación. Eso porque pues a partir de 2016 también empezó a haber una explosión en la tasa de homicidios. Y pues lo que se está haciendo pues actualmente ahorita es reconocer la realidad. O sea, sí se requiere pues todavía la presencia del ejército en las calles con un periodo de transición que a lo mejor pues sí, digo, uno puede tener ciertas previsiones, pero en el momento pues a lo mejor resulta que la magnitud del problema era más de lo que se esperaba, y pues para poder ahora sí contar con una policía, con una Guardia Nacional que no esté corrompida de arriba para abajo, como fue en el caso de la Policía Federal de Genaro García Luna, pues se le pone en manos a la única institución que sabe de manejo de armas y que tiene además, o que goza de la confianza, pues, del 80% de la población. Digo, y eso no lo digo yo, eso lo dice de manera sistemática las encuestas de seguridad urbana del INEGI que levanta cada trimestre, la encuesta nacional de victimización que también levanta el INEGI cada año, y la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que la levanta cada 2 años. Todas de manera sistemática dicen que el 80% de la población le tiene confianza al ejército, y a la marina es un poco más incluso. Entonces, pues si queremos tener algún día una policía, pues que tenga una policía federal, nada más que no utilizar el nombre por la asociación que ya tiene con Genaro García Luna, pero bueno, eso es lo que es, ¿no? Una gendarmería o una Guardia Nacional, que se encargue ahora sí también de perseguir solamente los delitos del fuero federal, porque también hay que decir una cosa, o sea, está teniendo que entrar de manera complementaria y supletoria en muchos casos, porque pues se dieron carretadas y carretadas de dinero por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, de programas como el Fortasec, y pues no vemos los resultados tanto a los gobiernos estatales como a los gobiernos municipales. Entonces también hay una parte que es, bueno, de hecho es su principal responsabilidad atender los delitos del fuero común, como son el secuestro, como son los homicidios, violaciones, robos. Esos son competencia en primera instancia tanto de las secretarías de seguridad de las entidades federativas como de sus fiscalías estatales. Y pues no vemos que lo estén haciendo. Pues la única forma ahorita para poderlo hacer pues es mediante la Guardia Nacional, y la cual requería pues de un marco legal, ¿no? Para la actuación, y no simplemente violar la Constitución como lo hizo Felipe Calderón. Digo, también hay que aceptar la realidad en ese sentido.
Y bueno, pues ya apuntaba un poco Renata la estrategia de la oposición, que es pues ir hacia la judicialización. Como no tienen el poder del Ejecutivo, como no tienen el poder del Legislativo, pues lo único que les queda es apelar a aquellos jueces que nombraron, ahí está la cara de Felipe Calderón, anteriormente, y pues tratar de tumbar lo que por las urnas no pueden obtener, o sea, no lo tienen de manera legítima ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, pues se van al Poder Judicial, donde todavía tienen bastantes islas de control. Y no es la única arena de política pública donde lo hacen, o sea, en materia de competencia y en materia energética, pues ahí tienen al juez Iberdrola, ¿no? Que se apellida Juan Omar, no sé qué fierro, ¿no? Que es el que siempre le caen a los amparos. Lo hicieron con toda la intención, o sea, justamente pues para blindar su proyecto de nación que surgió a partir del Pacto contra México en 2013, pues lo que hicieron fue nombrar a este tipo de jueces de manera transeccional, así como en el caso también de Lorenzo Córdoba, pues para defender sus intereses ante un posible cambio en la correlación de poderes como la que se dio en 2018. Y pues es a lo que están apelando vía los amparos y las disque organizaciones de la sociedad civil de capital variable de Claudio X González, que son los expertos en presentar amparos y amparos, ¿no? Entonces, pues es la única estrategia que les queda la judicialización. Pues ojalá, digo, todo este tipo de cuestiones pues tienen que llegar a otras instancias y es probable que lo que hacen es la famosa chicanada, ¿no? Que cualquier abogado más o menos la sabe, que pues es, ok, yo sé que en el largo plazo lo voy a perder, pero mientras tanto te voy a imponer un montón de costos a ver si en una de esas negocio algo, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, o sea, vía los amparos. Eventualmente puede llegar ya a la Suprema Corte y pues ahí es donde seguramente van a perder, pero mientras tanto, pues ya le hicieron cansada, ¿no? Y también hay que recordar, bueno, pues los nexos que tiene el panismo, ¿no? Con el crimen organizado. Seguramente, pues son los últimos interesados en un cambio de estrategia y en que haya una Guardia Nacional, pues consolidada que les pueda hacer frente, porque finalmente, pues lo que tenemos es un crimen organizado con poder de fuego prácticamente militar. Aún suponiendo, ¿no? Que haya, y que sí es el caso, evidentemente, que haya policías municipales y estatales, pues claramente no tiene el mismo nivel de armamento, ¿no? O sea, pensando en una policía municipal que es, suponiendo que no esté infiltrada, y les digo, pues seguramente es el caso de la mayoría, afortunadamente, que no esté infiltrada por el crimen organizado, pues es difícil que con 2 patrullas y armas de fuego de bajo calibre le puedan hacer frente a un ejército paramilitar que tiene prácticamente el mismo poder de fuego que el ejército, ¿no? O al menos muy superior al de ellos. O sea, la única forma de poder enfrentarlos, pues es con alguien que tenga un poder de fuego superior, pero eso sí, acotado a un marco legal que anteriormente no lo tenían y pues que estaban ahí en un limbo, ¿no? La presencia del ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Entonces, pues creo que esto da certeza. La judicialización, pues es la única estrategia que les queda tanto a la oposición como a las organizaciones de la sociedad civil de capital variable de Claudio X González. Pero pues ellos saben que tarde o temprano pues eso lo van a perder. Simplemente la están haciendo cansada y le están imponiendo o tratando de imponer costos al gobierno federal. En definitiva, hay que siempre contar con situaciones legales y marcos legales para poder actuar. Y, queridos compañeros, no me queda más que pues apreciarles y agradecerles su participación aquí en Sin Censura, esta intervención que tienen, este análisis que nos dan. Les voy a rogar que por favor nos compartan sus redes sociales. Doctor, ya que cierras tú con este comentario, por favor compártenos tus redes sociales. Sí, pues a mí me encuentran en Twitter, @baramburucano, pues los martes en Economía con Sazón por Capital 21. De todas maneras, también el programa lo pueden encontrar aquí en YouTube, en el canal de Capital 21. También lo pueden pues encontrar en Twitter, en el Twitter de la barra de opinión de Capital 21, en el espacio de Facebook también de la barra de opinión de Capital 21. Y pues de manera mensual, escribiendo en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común, ahí junto con mi estimada Renata, a la cual pues es un gusto coincidir también en este espacio.
Ruego lo mismo a ti, querida Renata Turrent, por favor, además de agradecerte, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, muchas gracias, querido Toño, querido amigo Víctor. Es un placer estar con ambos, que son amigos muy queridos míos. Les mando un abrazo, por supuesto, a todo el auditorio y a mi queridísima Ceci en producción. A mí, bueno, ahorita no estoy en Twitter, nada más ahí puse un tweet hace rato porque me trataron de hackear mi WhatsApp y mi Facebook y ahí anda el video aquí contigo, querido Toño, cuando un poco me preguntabas qué estaba pasando, ahí lo andan poniendo, que me estoy victimizando. Y pues no me estoy victimizando, simplemente estoy denunciando lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, pues seguro este video también lo van a hacer, lo van a cortar y van a decir que me estoy victimizando, pero no, tuve un montón de llamadas en la madrugada ayer de muchos teléfonos de Estados Unidos, de México. Luego me trataron de hackear mi WhatsApp, no pudieron porque tenía ahí los candados, cambié todas mis cuentas. Vaya, bueno, ya estoy en comunicación con las instituciones que pueden ayudar a todo esto, pero sí también tratan de hackear mi Facebook personal. Entonces, bueno, no estoy usando mis redes sociales ahorita por obvias razones, no lo estoy haciendo, pero me pueden encontrar todos los miércoles en Capital 21 a las 10 de la noche, ahí también con mi querido Víctor, que es los martes, yo los miércoles. Y mañana los quisiéramos invitar a la presentación de la revista Sentido Común, donde colaboramos Víctor y yo, y muchos otros compañeros. La va a presentar Fabricio Mejía, Violeta Vázquez y el Monero Hernández en la FIL, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, a las 4 de la tarde. Vamos a tener la revista gratuita, yo la voy a estar ahí con quien se nos acerque y nos ayude a repartirla. No tenemos muchas, así que si llegan temprano para tener una copia gratuita, pues ahí la vamos a estar regalando. Y yo más tarde, a las 6 de la tarde, voy a estar con Carla Mote y con Nadine Gassman, la titular de iMujeres. Ahí sí yo ahora me tocará en el panel hablando un poco sobre qué ha hecho la 4T por las mujeres. Eso es a las 6 de la tarde, entonces ya si no tienen plan para mañana, a partir de las 4 vamos a tener muchas cosas interesantes ahí en la FIL del Zócalo. Y pues mandarles un abrazo fuerte a ambos, a mi queridísima Ceci y sobre todo a nuestra adoradísima audiencia, que ahí andaba yo en el chat tratando de contestar todos los mensajes. Los queremos muchísimo y yo en lo personal hasta se me quiebra la voz de tanto apoyo que recibo de esta familia Sin Censura. Les mando muchos besos, les agradezco siempre el apoyo. Muchas gracias. De esta familia Sin Censura de la que eres parte, querida Renata Turrent, y por supuesto siempre nuestra solidaridad contigo. Lo mejor será pues simple y sencillamente ignorar a los que te sacan de contexto. La verdad tendrá que salir, siempre tendrá que salir. Te agradezco, querida Renata Turrent, y por supuesto el doctor Víctor Aramburu aquí en Sin Censura. Y le pido a don David que nos grabe nuestra